El fin de año está próximo. Atravesamos el último mes del año 2024 y México se encuentra en una situación quizás sin precedentes. Y si quisiéramos buscar el precedente más cercano, lo encontraríamos quizás hace 200 años. Eh, las últimas noticias referentes al presidente Donald Trump y su posible designación de los grupos narcotraficantes como grupos terroristas ha causado un gran revuelo en el país. A raíz de esto he decidido hacer este video como una pequeña reflexión sobre lo que le podría deparar a México y cómo es que esta situación podría tornarse a corto plazo, quizás y mediano plazo. A largo plazo no lo sabríamos. En primer lugar, habría que empezar con una pequeña introducción, y es la siguiente. México lamentablemente no supo modernizarse democráticamente. Pese a que en las últimas elecciones se rompió el récord histórico de mayor asistencia de votantes, México no ha sabido entender qué es la democracia, pues entregó todas sus cámaras de diputados y senadores a un solo partido. En 100 años desde la Revolución Mexicana, pasando por un priato, México no supo entender lo que es el derecho a votar y no supo tener una responsabilidad democrática. Pese a que la gente sale a votar a las urnas, impulsadas más por un populismo que por una responsabilidad democrática, se eligió a un partido en el poder que ahora prevalece y tiene el control absoluto de las cámaras y del poder ejecutivo. Esto en absoluto es positivo. Una democracia debe tener contrapesos. Y una democracia moderna es aquella que se forma a través del contrapeso y del debate. En México no existe tal debate. Se arruinó por completo. Por otra parte, el partido que vio nacer a México en la Revolución y que es el PRI no logró su modernidad y su renovación. Con Enrique Peña Nieto, se esperaba que esta renovación sucediera y pese a que el presidente impulsó ciertas reformas que impulsaron la modernidad del país, el PRI terminó colapsando a través de una corrupción nefasta, inmunda. Esto acarreó graves consecuencias. En primer lugar, una ruptura completa de la identidad que se había logrado con la revolución y que se había establecido con el PRI. Y en segundo lugar, el nacimiento de un nuevo partido, de una nueva facción populista, esta vez representada por una supuesta izquierda que se asemeja más a un capitalismo de Estado. Nada que ver con los sueños de Marx ni del socialismo de los años 60 y 70. Surge una facción heredada del viejo PRI más añejo, no heredada del PRI de Enrique Peña Nieto y que se coloca en el poder con el nombre de Morena. Estos dos acontecimientos se puede decir que son los decisivos en el siglo XXI, junto al establecimiento y al afincamiento del narcotráfico como un quizás cuarto poder fáctico que ingiere y tiene injerencia en todos los aspectos sociales y políticos y económicos del país. México ahora no solamente atraviesa problemas económicos y sociales y políticos, también enfrenta problemas de seguridad y estos están relacionados con el narcotráfico. En el siglo XXI, en resumen, la situación en México empeoró en términos drásticos. En cuanto a la identidad, México se divorció por completo de su pasado hispánico, de esa herencia española, y quiso de nuevo restablecer lazos con su pasado prehispánico, muy similar a como decía Paz que se había logrado en la Revolución Mexicana. Lamentablemente este análisis se cae y es totalmente falso, ya que en la Revolución Mexicana esos lazos no quedaron bien establecidos y no se logró entender bien qué era ser mexicano. Lamentablemente Octavio Paz en ese sentido erró su diagnóstico y erró su análisis. México, entonces, al romper lazos con su pasado ahora hispánico, se encuentra en un entredicho de identidad. Voltea a ver al sur y no encuentra semejantes. Sus semejantes en Sudamérica enfrentan situaciones de vulnerabilidad, pero sobre todo guiados por ese pasado militar.
Es decir, en Sudamérica la tradición militar y el golpeteo militar es lo que sigue abundando hoy en día, y un populismo también más ligado a estas instituciones. México no nació con un golpe militar y no ha sufrido como tal intervenciones militares importantes. Por eso es que no puede ver a Argentina, a Colombia, a los demás países de Sudamérica como sus aliados o sus similares. Voltea a ver arriba y se encuentra también con una total, por así decirlo, ignorancia por parte de Estados Unidos, que no los considera ni los toma en cuenta. Estados Unidos refrenda su voto popular para Donald Trump después de un sexenio de descanso y de darle refrendo a la facción política que durante muchos años había gobernado en Estados Unidos, y decide volver al populismo republicano de Trump, el cual simplemente le da la espalda a todos aquellos países en pro de la riqueza y de la beneficencia nacional. Por lo tanto, México está totalmente divorciado del mundo. Su situación es similar a la de España con Europa. Sin embargo, la situación con España es crítica, y quizás en 100 años nunca se había estado una relación tan pésima con el similar de España. El no tener bien claras las raíces del hispanismo y el no entender bien los orígenes de México provoca una crisis de identidad sin precedentes y que sume a México en una parálisis emocional, psiquiátrica, psicológica y también, por supuesto, política. México sin España está absolutamente desolado. La acción de López Obrador de divorciar a México de España no es azarosa ni es baladí. Tiene un propósito, y el propósito es afianzar un nuevo poder político. A un nuevo poder político que se puede extender durante décadas como lo hizo el PRI. En esta situación en la que México no encuentra cobijo en el sur ni en el norte, y donde la relación con España está bastante deteriorada por un presidente que en tan solo 6 años desgastó una relación que se había construido en casi 100 o 200 años, sube a México en una posición bastante crítica. La identidad ahora nacional y popular está más ligada incluso al narcotráfico que a sus propias raíces, que es el hispanismo. Y esto orilla a que el Estado pacte con el narcotráfico para ver por sus intereses propios y también para seguir continuando afianzándose en el poder. La situación es funesta. Estados Unidos ahora con Donald Trump amenaza en declarar a los narcotraficantes como grupos terroristas, y esto implicaría una invasión del país. ¿Qué sucedería a raíz de esto? Bueno, habría que ver varios escenarios. Primero, antes de una posible invasión militar de Estados Unidos a México, Estados Unidos plantearía gastar todas sus cartas, y gastaría quizás las mejores, cayendo quizás en simulaciones y en tretas que quizás no comprometan demasiado tanto la soberanía nacional, hablando de México, como un desgaste de las Fuerzas Armadas estadounidenses. De no pasar esto y de que sea aprobada por las cámaras en Estados Unidos y los senadores, tanto de la oposición como de Morena, no puedan hacer nada, eventualmente quizás ocurra paulatinamente, de manera muy paulatina, una invasión militar a México. Quizás esta sea la única vía, lamentablemente, y la vía más funesta de cómo se pueda erradicar el narcotráfico en México. Dado que el narcotráfico está unido al Estado, no queda otra opción, o mejor dicho, no se ve a corto plazo otro panorama que se pueda vislumbrar para acabar con este poder que es el narcotráfico. Donald Trump lo tiene bien claro. Si México no se separa paulatinamente del narcotráfico y deja de ser un narcoestado, impondrá medidas económicas severas. Ya lo ha anunciado con una imposición del 25% de aranceles. Aquí el problema es que México no puede reaccionar de la misma manera. México no puede entrar en una política reaccionaria, ya que
las proporciones entre la dependencia económica de México con respecto a Estados Unidos y de Estados Unidos con respecto a México son tremendamente desiguales. Nosotros dependemos en gran medida de ellos, mientras que ellos no dependen casi de nosotros. Analizando todo este contexto y poniéndolo todo el panorama, el futuro de México luce sombrío. Frente a todo esto, quizás lo único que se pueda hacer y lo único que se pueda planear es una posible balcanización del país. Muchos hablan de eso, incluso varios estados ya han levantado la mano. En un pasado Yucatán lo había intentado, Jalisco esta vez se pronuncia y Nuevo León también alza la mano en pro de esta balcanización del país. Lamentablemente, si México no pudo modernizarse democráticamente, el PRI no pudo renovarse y en 200 años no pudo establecer una identidad sólida que ahora se divorcia de su pasado hispánico y apenas si tiene un lazo débilmente y mal entendido con su pasado prehispánico, lo único que le queda a México es experimentar un tajo histórico, un tajo sin precedentes en su historia. Y este tajo, en efecto, podría escindir por completo la identidad nacional. Y esto desembocaría en una eventual balcanización del país. Para aquellos que no entiendan qué es una balcanización del país, sería básicamente fragmentar al país en dos partes o en varias partes. En este caso, lo que se podría pensar hasta cierto punto más esperado sería en dos partes, que sería una parte del norte y una parte del sur. Esto debido a las desiguales proporciones en cuanto a producción económica que tienen ambas partes del país. Mientras el sur experimenta ciertos problemas sociales, el norte experimenta otro tipo de problemas. Para el norte el problema no es el dinero, para el norte el problema son sus recursos naturales, sobre todo el agua que escasea. Para el sur la naturaleza no es el problema, la naturaleza es su aliado, pero su problema vienen siendo los problemas sociales. En este sentido, un país fragmentado podría traer beneficios y consecuencias para cada una de sus partes. Pero esto quizás eventualmente podría ayudar a que una parte se pueda potencializar, quizás incluso proyectar como una de las principales economías del mundo a un largo plazo. No es un secreto que México cuenta con todos los recursos, tanto en el norte como en el sur, para explotar toda su riqueza natural y toda su riqueza social, su diversidad multicultural, y esto sería aprovechado por Estados Unidos. Estados Unidos sería aquel que daría el dictamen de cómo se llevaría a cabo esta balcanización del país. Ellos decidirían qué estados entrarían en la nueva facción o en la facción que estaría aliada a ellos y que no tendría las penas económicas severas impuestas por Estados Unidos, y decidirían aquellos estados que entrarían en aquella otra facción a la que sí se le impondrían las penas económicas severas traducidas en aranceles y en otras cuestiones económicas, y así sería como Estados Unidos podría definir qué países entrarían en el nuevo país y qué países se quedarían, por así decirlo, en el viejo país o en la pasada facción. México enfrenta una decisión sin precedentes. Lamentablemente no hay mucho que hacer, solamente queda esperar. En cuanto a los partidos políticos, la oposición se ha aliado con Morena en un interesante ejercicio democrático que no deja de ser una mera simulación y un ejercicio de recreo, de esparcimiento, puesto que al final, cuando acabe o si algo no resulta bien, ambos se irán a cada uno a su facción. Lamentablemente, la oposición en México no ha demostrado tampoco estar a la altura. Y al no estar a la altura, también sucumbe a una alianza, por así decirlo, bastante fácil, bastante hilarante con su similar, que es Morena. Sin oposición política tampoco el país puede aspirar a demasiado. En otros términos, los medios ya han empezado a condenar una posible nueva facción política en el país. Se habla
incluso de partidos de ultraderecha, usando erróneamente el concepto de ultraderecha. En este sentido, el periodismo no ha sabido ser profesional en México, no ha sabido tener la precisión y el rigor histórico e intelectual para nombrar las cosas como deben de ser. En México, una facción de ultraderecha es prácticamente imposible, al menos hoy en día, 2024. Es prácticamente imposible. Hablar de una facción de ultraderecha, incluso en América Latina, no tendría que tener cabida dentro del vocabulario del periodismo. Y esto pocas personas lo han acusado. Lamentablemente en México no hay voces que acusen este pésimo uso de términos por parte del periodismo. El periodismo está por los suelos. No hay ningún representante digno en México del periodismo. Insisto, todas las vías para México lucen oscuras y sombrías. ¿Qué se podría hacer quizás como medida de defensa frente a esto? Lo primero es restablecer los lazos con España, de lo cual no se ve que vaya a ocurrir a corto plazo, puesto que la presidenta es Claudia Sheinbaum, y pese a haber establecido quizás, por lo que se ve, un separamiento con López Obrador, Claudia Sheinbaum comulga con la mayoría de los valores de su presidente. En segundo lugar, sería organizar una oposición política de manera democrática y responsable y que realmente sea un contrapeso a la actualidad política del país, que es Morena. Y esto no se vislumbra. Los intelectuales en México ya son bastante añejos, la juventud en México no está interesada en ello y con razón. Y la mayoría de la gente sencillamente está más preocupada en cómo sobrevivir la inflación y los precios que se vienen e impuestos a compras electrónicas que en cómo construir una facción política del país. En conclusión, lo que le espera a México parece ser bastante sombrío y parece solamente depender de la palabra de un hombre que es Donald Trump. Falta menos de un mes para que sepamos cuáles van a ser las primeras decisiones de Donald Trump. Sabemos bien que él ya no tiene que responder a nadie. Este es su último gobierno en Estados Unidos. Por lo tanto, no se va a responsabilizar de tener alguna posibilidad en el futuro de volverse a reelegir, puesto que ya no existe. Es decir, tendremos a un Donald Trump en plena libertad y con sus facultades al máximo para orquestar lo que se le venga en gana, por así decirlo. El futuro de México no depende, quizás en el sentido más estricto, de sus connacionales, no depende tampoco de sus pobladores, de su población, tampoco no depende de sus gobernantes. México llegó a un punto, lamentablemente, a través de severos errores durante 200 años, en el que su soberanía nacional y su independencia no está en sus manos, está en las manos de Estados Unidos.